Hola muchachos y bienvenidos a un nuevo episodio del Pau Podcast. El día de hoy les traigo una entrevista que tuve que dividir en dos partes porque Luisa y yo nos volamos la barda y hablamos durante 2 horas 20 minutos. De hecho, después de grabar seguimos platicando durante otros 40 minutos. Entonces fue una locura. Luisa es una ilustradora chilena viviendo en Londres. Su trabajo como más reciente ha sido el de ilustrar los libros de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. Y bueno, ha trabajado con más publicaciones y muchas más cosas que ahorita van a escuchar porque nos va a contar todo. Y nada, no voy a entretenerlos con la intro porque hay bastante que escuchar. Esta es la primera parte de la entrevista con Luisa Rivera. Al tiro, como dicen los chilenos. Exacto. ¿Cómo estás? Ay, bien, con muchísimo calor. Veo que allá en Londres no hace tanto... También, y bastante húmedo, así que... Sí. Aquí estamos con una ola de calor que yo estoy de que... ¿En serio? Y con la panza que me cargo. Yo creo que eso afecta más, Sí, yo no sé más si que el calor, tal vez. o la panza o las hormonas. Ay. Pero bueno, no hablemos de mí. Qué bueno que estamos aquí ya platicando por fin en persona y Sí. no por Instagram. Qué padre. Muchas gracias por la invitación y feliz de, bueno, conocernos al fin. Ay, sí, y yo también estoy así de que en shock. Justo entrevisté a un chico español que se llama, su Instagram es JK. Sí. Y hablamos de ti, me dijo, no, es que soy súper fan, y le digo, estoy ahí viendo si la puedo invitar, estoy ya convenciéndola. Qué bien. Bueno, nosotros nos seguimos también y escuché la entrevista que hicieron juntos y estuvo muy bonita. Sí, hablamos de cosillas. Son siempre como muy casuales. Aquí tengo como unas cuantas preguntas, pero en general me gusta que sea una conversación así, como tomando un cafecito. Bueno, ahorita estoy con mi agua porque no puedo tomar café. Y aunque pudiera, me moriría. Así que... Perfecto. Genial. Pues si quieres, empezamos. Quería empezar como desde desde tu infancia, por así decirlo, porque leí que estudiaste arte, licenciatura en arte en Chile, y luego te fuiste a hacer un máster en ilustración. Sí. Entonces, por lo que veo, como que lo tenías muy claro desde un principio. Sí, bueno, más bien yo creo que la forma de descubrir el máster fue una manera de aclararlo. Sí, y digo, bueno, pero como que ya irte hacia ese camino del arte y eso, digo, a lo mejor algo tuvo que ver en su infancia o en esa parte que te ayudó como que a definir un poco tomar este camino. Entonces quería saber si me puedes contar un poco qué fue eso. Claro, bueno, yo, creo que siempre estuve rodeada de libros y también algo que yo siempre digo que no es algo diferente, que siempre estuve dibujando, probando distintos materiales. Me refiero a que no es algo diferente porque todos los niños lo hacen, sino que simplemente hay algunos que continúan ejerciendo el tema del dibujo, la pintura. Pero claro, siempre estuve rodeada de libros ilustrados, se conversaba mucho de arte en mi casa. Mis papás, sin embargo, hoy no hacen carrera de músicos, ambos estudiaron música, entonces también creo que el arte estaba muy presente en casa y los amigos de mis papás también que funcionaban en ese diálogo también, creo que generó una atmósfera muy rica para enfrentarse a ese proceso y tal vez continuarlo porque, como te mencionaba antes, creo que todos nacemos con esa creatividad y tal vez el interés por las manifestaciones artísticas, pero en algún momento entran otros intereses o tal vez otras ambiciones y en mi caso creo que simplemente continuó. Y bueno, siempre seguí haciendo dibujo, pintura. Venía de una formación en que mi mamá traía materiales de arte, como las acuarelas, que en realidad yo partí utilizando las acuarelas de esa manera, y siempre de una manera muy intuitiva. Nunca había una manera de aprender académica o con clases, sino que simplemente era una forma personal de expresión. Y, y bueno, a partir de eso creo que fui generando esta manera de comunicar cosas. En algún minuto fue también la escritura, porque me gustó mucho, o me gustaba mucho en ese momento escribir, pero también hubo otra etapa en que la palabra se transformó en algo muy concreto y muy tangible,
y por lo mismo volver a la pintura como un medio de comunicación. Ajá. Entonces tú cuando fue como, bueno, hay que estudiar carrera, siento que también tenías el apoyo de tus padres, ¿no? Fuera como que nunca Claro, te metieron en la idea como... Porque mi papá, por ejemplo, nunca me dijo como, tienes que estudiar esto, tienes que... Pero siempre me daba indirectas como, por ejemplo, aquí en México hay una escuela que se llama el TEC de Monterrey. Y él estudió en el TEC de Monterrey, y él estudió economía, salió, es como sales con trabajo, es como la frase yo creo que ahora ya no, pero en esa época era como sales con trabajo. Entonces mi papá me metió a la prepa del TEC, o sea, como a... ¿Le llaman preparatoria en Chile? no, pero sé a qué, como a qué equivale, así Ajá, que... como lo que haces antes de entrar a la universidad. Exacto. Y ya tenía pase directo yo como para graduándome de la prepa, entrar al TEC y todo. Wow, Pero era como una indirecta como de, vas a estudiar algo como alguna ingeniería, claro. o alguna licenciatura o algo así. Y yo al final salí totalmente como diferente a lo que... De hecho estuve en el TEC en diseño industrial, pero me fue fatal, porque era como más ingeniería o más así. Entonces era como... Entonces no sé, siento que como que él no... Nunca, o sea, mis papás nunca me prohibieron estudiar diseño, o nunca me dijeron como, te vas a morir de hambre, como a algunos chicos les pasa. Claro. Pero me pongo a pensar como qué hubiera sido si quizás ellos hubieran también tenido esta parte como más, como de valorar el arte porque no sé. Porque para ti la transición también fue, cuando estabas haciendo diseño, era una manera de trabajar con los mismos materiales, pero otra forma de, o al menos otro resultado, ¿no? O sea, lo que estás haciendo ahora ha sido un aprendizaje posterior a todo eso. Sí, como que, por ejemplo, en el TEC el diseño se veía como muy, pues tenía que ser súper funcional y era más como, no sé, como para trabajar a lo mejor diseñando electrodomésticos o cosas así como mucho más útiles quizás. Claro, Y como para trabajar a una empresa tipo, no sé, Mave o algo así sí, como... Y a mí me gustaba, sí me llamaba la atención hacer cosas con las manos, pero no me di cuenta de eso hasta después. Que siento que fue claro, también a ti lo que te pasó cuando fuiste a hacer el máster, que es como que okay, ya sé que me gusta como que expresarme con ciertas técnicas, me gusta como claro, pintar, explorar, pero ¿cómo puedes hacer eso una carrera? ¿No? Entonces, tanto exacto. como esa duda. Bueno, en mi caso fue, yo creo que lo que tal vez sentiste de parte de tus padres en ese escenario, para mí se sentía mucho en el colegio, lo que llamamos todo lo que viene antes de entrar a la universidad, que tiene que ver con una formación, pero también una preparación para lo que viene después. Y bueno, en Chile en general las carreras artísticas tanto, bueno, creo que están mal vistas por un lado, por la misma razón de que tienes que ganarte la vida con tu carrera y no sé qué, y se ve las carreras artísticas más como una parte que no estuviera conectada tal vez con esa sociedad que viene luego. Y en ese sentido creo que las primeras barreras que yo sentí nunca eran en casa, sino que más bien eran en el colegio, donde existían, claro, tres carreras que en Chile en general medicina, ingeniería, derecho y cosas así. Y por lo mismo, para mí tal vez fue descubrir dentro, y bueno, para mí el tema del encuentro con ilustración ocurrió el último año de universidad, donde yo ya había cursado la licenciatura en arte. Eh, y ahí, claro, algo que sonaba muy fácil de entender o algo que tal vez yo con lo cual había crecido, que eran los libros ilustrados y este amor por la literatura, el amor por la pintura, de alguna forma conectó solo cuando me enfrenté a un proyecto de ilustración, que fue en este último año, trabajando para un proyecto muy independiente de un amigo que de hecho ya no existe porque era un proyecto digital. Y claro, ahí se conectó todo, pero antes lo que yo tuve como carrera de formación, que era un programa de artes visuales muy cargado a las artes contemporáneas, a las artes visuales de una manera mucho más conceptual. Y creo que pasé desde esta visión de una sociedad que tal vez no contemplaba el arte a entrar en un mundo demasiado especializado que también hasta en algún momento lo sentí un poco hermético, como si lo que estuvieses desarrollando también estaba destinado a un grupo muy reducido de personas. Y me gustaban muchas cosas, aprendí técnicas, aprendí una manera de pensar en la imagen que también se utiliza mucho en ilustración. Pero sí, llegó un momento en que me tocó
trabajar con un relato y ahí todas las cosas se unieron y fue muy bonito. Sí. Ahora que dije como lo de... Es que te dije como, no, tú tenías muy claro que querías entrar. Y ahora lo pienso como que... Platicando me llevó como otra vez ese momento en el que tienes 18 años. Y Claro. dije, bueno, realmente no... O sea, lo dije como porque estudiaste eso y ahora estás dedicándote a eso, que siento que es como lo interesante aquí, porque muchas veces estudias algo pero no te dedicas realmente a ese algo. Claro. Pero siento que sí, o sea, que está cañón tener 18 años y saber como de, esto es lo mío. O Pero sea, también como tiene que... que ver por ejemplo, algo que siempre me llama la atención en Chile, que ahora creo que ahora es un poco diferente porque hay más programas y ya hay un abanico de posibilidades un poco mayor, pero cuando me tocó estudiar a mí, estaba, si es que te interesaban las carreras más artísticas, estaba o el hecho de estudiar artes visuales o estudiar diseño. Y también cuando yo tuve esta idea de la parte más creativa, de la expresión gráfica. Por alguna razón, diseño para mí era diseño gráfico, diseño industrial, y nunca estaban estas sutilezas que creo que ahora sí existen y ahora sí se reflejan en la parte académica, porque claro, yo decía, si es que soy diseñadora, voy para este lado y hago tipografía o hago packaging, hago diseño industrial y por lo tanto lo veía de una manera un poco más blanco y negro. Y claro, en ese sentido, en ese momento de decisión, también mi interés estaba más conectado con pintura y de hecho es algo que sigo amando y adorando, me encanta ese mundo y siempre trato de seguir conectada un poco a eso, de tener trabajos en exposiciones y siempre mantener mi trabajo personal como algo muy, muy valioso para mí, de mucho significado y por lo mismo, a pesar de tener distintos proyectos comerciales y estar en estas áreas, el tema de la pintura sigue siendo mi gran conexión también con el oficio. Y claro, en ese recorrido surgió el tema de la ilustración como algo que cuando lo vi dije, no puedo creer que no vi esto antes, pero tiene todo el sentido del mundo porque guarda todo lo que me gusta de la pintura, de la literatura, los libros, la pintura figurativa, que también hay un estilo en mi trabajo que cuando yo estaba en la universidad se criticaba mucho porque se decía que era muy ilustrativo, entonces era todo este como este choque de cosas que de pronto justo antes de salir de la carrera todo conectó y encontré un lugar básicamente. Sí. Cuando dices pintura, ¿te refieres a, por ejemplo, tu especialidad es como acuarela o también manejas otros tipos de técnicas? Pinto, bueno, pinto con todo un poco, pero sobre todo la acuarela y wash, que en el fondo es una acuarela opaca. Ujú. Pero a mí me da risa hablar de la parte como académica de la pintura porque yo, si hay una técnica que yo nunca aprendí en la universidad, por ejemplo, era la acuarela, que era la única técnica con la que yo venía de antes. Y claro, hoy por hoy puedo enseñar acuarela y tengo los conocimientos académicos en caso de hacer un taller, pero al mismo tiempo en mi trabajo lo sigo viendo de una manera muy intuitiva y hago cosas que en realidad en la parte más académica no estarían muy bien vistas, pero, pero la acuarela tiene eso de ser un medio muy versátil y con el cual tú puedes jugar demasiado y creo que no hay una manera, y de hecho cuando yo hago clases de acuarela siempre digo, no, acá no estoy para enseñar qué es lo que tienen que hacer, sino lo que pueden hacer, porque en el fondo con la acuarela lo más bonito es encontrar una forma única y propia de trabajo y que eso no te lo dicta las reglas, sino que te lo dicta la manera en que tú te sientas cómoda con ese trabajo. Sí, creo que eso pasa en general con muchísimas cosas, ¿no? Que es como, siento que al principio la gente quiere como, siempre que te, no sé, seguramente te pasa cada rato que te estén preguntando como, ¿cómo haces esto? Quieren saber como la técnica exacta. Y a Claro, veces sientes que no puedes avanzar si no sabes la técnica. sí, Pero lo que yo he aprendido también, que me pasa, que creo que es lo mismo, pero versión la cerámica, es sí, que está bien tener como la parte técnica como para arrancar, pero después, ya que conoces el material, ya que como que has probado, ya que has visto cómo funciona, por ejemplo, en tu caso las transparencias o no sé qué. claro. En mi caso, por ejemplo, justo estaba armando como una propuesta de un curso y era para hacer como las esculturas que yo hago de monstruitos, ¿no? Y yo
lo que hago ahí es que son 5 técnicas diferentes, por así decirlo, las que yo aplico para hacer un monstruo, Ya, una escultura. Y lo que dije fue como, pues yo podría explicarte las técnicas y a veces la gente se cierra como en una sola, pero yo lo que claro, descubrí con el tiempo fue mezclarlas. Entonces lo que exacto, me di cuenta es que fue como de, pues para hacerle los cuernos los hago como en sólido. Pero para hacer el cuerpo, primero hago una forma y luego lo vacío. Pero para hacer la piedra, hago la técnica de la bola. exacto, Entonces, como que de repente estás mezclando las técnicas, exacto, pero fue algo que nadie me dijo, fue algo que a mí se me ocurrió una vez que entendí cómo funcionaba la cerámica y cómo no iba a explotar, por así decirlo. exacto. Y yo creo que eso es claro, a mí cada vez que me preguntan, creo que siempre hay una pregunta más de los materiales, más que de la técnica en sí, porque en general siempre me preguntan cuál es el pincel que usas o qué tipo de marca, y en general yo siempre tengo mucha transparencia con eso porque tampoco creo en la necesidad que a veces se genera como que al develar algo estuvieses comunicando un gran secreto de tu trabajo. Yo no creo en eso, para nada. Creo que cada expresión da lo mismo que todos estén utilizando las mismas técnicas o los mismos pinceles, por así decirlo. Creo que el resultado visual va a ser siempre diferente, que tiene que ver con el concepto de estilo, que para mí también es algo que llega naturalmente, no es algo que tú puedas, o si lo copias, va a tener un fin muy breve, o sea, va a tener una duración muy breve, porque acaba al momento en que te empieza a interesar otro artista u otra tendencia. Y por lo mismo, claro, el tema de los materiales, creo que es lo mismo que estabas diciendo tú respecto a la cerámica, y yo creo que esa formación fue lo que tuve estudiando artes visuales, porque de alguna manera era probar todos los abanicos posibles. Yo ahí aprendí grabado, aprendí distintas técnicas de pintura, acrílico, óleo, también hice escultura, hice cerámica, y creo que de todas aquellas cosas, a pesar de que no las sigas haciendo después, por ejemplo, si es que tú aprendes algo de escultura, vas a aprender una forma de entender iluminación que no vas a necesariamente captarlo con pintura, pero luego lo traduces a tu técnica. Y claro, una vez que mezclas todos esos contenidos y todas estas maneras de representar, creo que uno después elige o aplica un colador, y ahí es cuando sale el estilo o la manera, porque tampoco a mí me gusta hablar de estilo, y en algún momento empieza a funcionar de una manera intuitiva y ya no sientes que estás tratando de sacar algo, sino que simplemente sale. Ahorita que dijiste lo del estilo que no te gusta, bueno, porque eso es como, seguramente es otra pregunta que quizás te hacen mucho. Bueno, en las preguntas de Instagram Sí. preguntaron mucho sobre, más que del estilo, pregunta, preguntaron sobre tus colores, tu paleta de color. Como cómo eliges la paleta de color, o cuál es tu color favorito para ilustrar, o cómo te inspiras para tener esa paleta de color. Bueno, sí. Siento Creo, que tu paleta es parte de tu estilo, o sea, es como que... sí, pero a la vez también creo que cambia. O sea, todo, para mí todo es un movimiento, y creo que también la creación yo la miro desde un punto de vista en que es muy bonito llegar a una identidad y a una manera, pero creo que es muy importante estar desafiando constantemente eso que uno está haciendo, porque en el fondo si no lo haces, llegas a una fórmula que simplemente repites, y para mí eso en realidad no me motiva demasiado. Y por lo mismo creo mucho en este movimiento de la creación. Y a veces viene determinado por una voluntad propia de decir, ok, voy a intentar otro material o voy a intentar otra manera de representar esto mismo que estoy tratando de hacer, pero a veces viene por circunstancias, y a mí me pasó cuando llegué a Inglaterra hace 3 años y medio, mi paleta cambió inmediatamente, porque yo creo que había dos razones. Una emocional, que pasé por un momento un poco complicado de lo que significó estar acá, el tema de la luz en el Reino Unido, que es, es un problema para todos los que vienen de otros lados. Y también a la vez Londres era una ciudad muy gris, y por lo tanto todo lo que yo tenía en mi paleta, que eran colores vivos, de mucha luminosidad, de pronto llegó a una paleta más de grises, monocroma, con acentos de color, donde por ejemplo el rojo está muy presente, eh,
pero era un cambio en mi paleta que no estaba eligiendo yo, sino que estaban las circunstancias diciendo, va por aquí. Creo, sí, pero creo que si hay un color que yo siempre voy a estar o voy a elegir, creo que es el rojo, porque hay algo en el rojo que está presente en todos esos capítulos. Ajá. ¿A ti te pasó algo tú estás en Alemania o ya volviste a México? Estoy en Alemania. Ya. Quiero volver a México, Bueno, pero no claro, puedo. pero en Alemania te pasó algo similar con cuando llegaste, tal vez algo por el contexto de lo que estabas viviendo. Sí, está raro ahora que lo mencionas, porque obviamente sí te influye mucho como, como siento que como creativos no podemos evitar que nos influya como nuestro entorno, nuestra Claro. familia, por ejemplo, yo sí hago, mi trabajo también siento que es como muy personal, en el aspecto de que, por ejemplo, los monstruos eh, vienen un poco por parte de mi hermano. O sea, yo hice monstruos porque realmente tenía que hacer algo y no sabía bien qué hacer. Sabía que cerámica era como mi material, como mi zona de confort, porque pues yo lo conocía de antes, pero no conocía más bien la escultura. Era como una parte de, pues de que he trabajado con cerámica, con molde y así. Tenía una idea, entonces me puse a experimentar con la parte de hacer cosas, volúmenes, y de repente saqué como esas figuritas que se me hicieron muy simpáticas. Sí. Y después salió como que la parte de que es como que mi hermano, como que me recuerdan a mi hermano, o sea, son como barrigoncitos, así como que mi hermano está gordito y así. Y y como que la manera en que siento que su personalidad, que es como muy relajada y como que les vale lo que piensa la gente de ellos, o como Claro. que se cuestan con la panza para afuera, sí, ese es mi hermano, o sea, porque él realmente no se da cuenta, le da igual si alguien, pues no sabe, como tiene síndrome de Down, él no conoce, no sé, tonterías como que mis papás algún día se van a morir o, Claro. o que si come mucho pastel le puede dar algo, o sea, o esas cosas, él no es consciente de eso, entonces él disfruta el día a día. Entonces, pues mi hermano como me marcó a mí como en mi vida, o sea, mi infancia, todo. A mí por ejemplo, tengo otro hermano Ya. y a los dos nos marcó, pero de manera diferente. Por ejemplo, a mi otro hermano como que sí le afectó un poco más tener un hermano con síndrome de Down. Y para él siempre fue como una especie de frustración, como el no tener un hermano para jugar fútbol, o por qué mi hermano no es normal para hablar. Y a mí Claro. fue como al revés, yo fui como que lo protejo, como que lo tomé como de otra manera. Entonces, desde que estaba estudiando la carrera, me ha llamado mucho la atención como el mundo de la discapacidad. Yo quería ser profesora de niños con discapacidad, o sea, era como que, como Estaba, que he estado, claro, determinando tu contexto también. sí, o sea, siempre fue como que estaba ahí. Y pues estar acá, sí por ejemplo, últimamente no me siento tan motivada de hacer monstruos porque realmente, no sé, como que sí me falta un poco la alegría. Y siento que mis monstruos son como muy felices, los colores y todo. Pero, no sé, como que últimamente sí he sentido que me falta un poco. Siento que eso más bien representa como lo que dejé. Como que mi familia y todo eso. También tal vez estaba surgiendo desde una nostalgia de esa Ajá. distancia. Pues, o sea, yo creo que eso ocurre mucho y a veces no solo es la manera de representar o los temas que uno elige. A mí siempre ha sido curioso y lo he pensado mucho en que, por ejemplo, desde que salí de Chile, me ha tocado trabajar en muchos proyectos que no vienen desde Chile, pero que trabajan con temas de Latinoamérica. Y de alguna forma ha sido una especie de regalo, porque si bien, bueno, Chile es muy distinto de Uruguay, es muy distinto de Colombia y así, de alguna manera hay una identidad que te hace sentir más en casa y me he sentido muy afortunada de estos proyectos que tienen que ver con esa identidad de la cual claramente estoy lejos, pero que siempre estoy valorando. Y claro, entonces a veces se produce una situación medio mágica en que a veces tú eliges los temas, pero a veces los temas te eligen a ti o los proyectos te llegan a partir de esa nostalgia que tal vez es el concepto de casa y que no se escapa, es imposible escaparse de eso. Sí, sí, sí. Sí, me pasa, creo que eso, como que siento que mis monstruos representan un poco lo que me hace falta acá. O sea, que es como mi familia y un poco, no sé, Alemania es
semi-perfecto. O sea, y mis monstruos representan como esa imperfección, como ese rollo de la gente, de mi gente. Por ejemplo, esa frase como de mi gente, se me hace que es como súper latina. Es como yo llego al aeropuerto, por ejemplo, creo que volé y hice escala en Los Ángeles y hay un chingo mexicano en mi mismo avión y dije, es que es mi gente, ¿sabes? Obvio. Y es como que no los conoces, pero son tu gente. Exacto, y hay una identidad, y bueno, en los monstruos está el tema del colorido, está el tema del juego, y siempre cuando los he visto creo que tienen algo que es muy bonito, que es la manera en que uno los recibe, porque son personajes que están muy abiertos, y yo creo que eso también tiene que ver con la identidad cultural. Em, no sé si es algo que le ocurrirá a todos, pero tiene algo del juego y del acercarse de una manera en que, bueno, Inglaterra y Alemania son lugares muy diferentes en términos de cultura, pero creo que en ambos casos debe ocurrir algo bastante similar en la manera en que esa identidad más latinoamericana se acerca queriendo abrirse más y está una especie de barrera Sí. o de muro que yo nunca lo miro desde un punto de vista desde la crítica, porque también entiendo la diferencia y ha sido muy bonito experimentar la otredad en el sentido de validar lo que veo y admirarlo, pero a la vez también ser muy consciente que es algo diferente desde donde vengo yo. Y claro, eso en algún momento encuentra una salida y yo creo que en general a las personas creativas ocurre en el trabajo. Sí, se refleja ahí todo. Sí, Sí, está padre eso de que dices de como entender que somos diferentes y como que aceptarlo un poco. Porque a mí también claro, me pasa acá que digo, a veces sí me frustró un poco, o sea, no los juzgo, pero no sé, como en temas de que la gente no se ha mostrado nunca vulnerable aquí. claro, O hablar de temas, como que nos reunimos y siempre es como, el trabajo. Pero por ejemplo, nunca van a hablar, nunca te van a contar como de, oye, pues es que en el trabajo pasó esto con, o me claro. siento O me así, o sea, siento un poco no, que en la vida. mal. No, acá tampoco. Y es exactamente eso lo que, lo que en el fondo produce una barrera para alguien que sí quiere contar. Si tú no sientes que estás en un mismo canal, es muy difícil generar esa comunicación. Sí. O que de repente siento que yo suelto las cosas y la gente no sabe ni qué decirme porque es como, ¿Qué es esto? como de esta mujer, está muy sola, sí, Sí, ocupa terapia. Pero pues es un tema que en Latinoamérica, pues, digo, yo en el avión, esa vez que hice la escala en Los Ángeles, me tocó, claro. dije, me voy a dormir porque estoy muerta. Y me acuerdo que me tocó un mexicano al lado, no, pues no, fueron 3 horas o 4 horas de vuelo y las 4 horas hablando y me contó toda su historia desde que llegó, que llevaba 15 años sin regresar a México, o sea, me enteré de toda su vida. Wow. Y estuvo bueno, o sea, Sí, y al final, o sea, fue como, no sé, se extraña un poco eso, pero también se acepta que aquí es diferente y, y de repente vas entendiendo el por qué de repente un país funciona. En México somos bien dramáticos, ¿no? Hablaba de la claro, otra, intentaba explicar las rancheras. claro. Y, y por ejemplo, para Hagen, Hagen es mi marido, es alemán. Sí le gusta la música, le gusta la música. De repente saca cosas que digo, ¿de dónde sacaste esa canción? Así, mucha música colombiana porque vio la serie de Narcos. Ah, buenísimo. Y saca de repente narcocorrido con cada amor que todo. Le digo, debes de echar rancheras. Le digo, esa es la música buena. Y me dice, es que yo no entiendo las rancheras. Me dice, son demasiado como dramáticas. Le digo, por eso. Le digo, que nunca te han roto el corazón. Nunca Claro, has... Le digo, nunca te ha pasado que... O sea, le digo, a mí no me ha pasado que me hayan roto el corazón así tan devastadoramente, pero yo he visto a mis tías exacto, llorando con canciones de Ana Gabriel y cantando hasta el queque con tequila. O sea, exacto. le digo, y yo como que ese sentimiento, a lo mejor yo no lo he vivido tal cual, pero cuando escucho esa canción me lo transmite. O no es raro para ti ver a alguien como, por ejemplo, si es que ves a una de tus tías en eso, no es raro ni es incómodo, porque es No, parte nos de una unimos a ella, identidad. nos unimos en su Exacto, dolor. exacto. Sí, También agarramos la botella de tequila. claro, También fingimos que también tenemos el corazón roto exacto. y no Sí, sé. es raro el tema de la identidad y yo hace mucho tiempo he estado pensando cómo eso afecta en el trabajo. No negativamente, sino cómo aparece en ciertos elementos. Y claro, yo creo que el colorido a veces es un índice o a veces son las temáticas que uno elige. También a mí me pasó cuando recién llegué a Inglaterra, el tema del hogar
cobró una importancia muy grande, pero no en el sentido de casa, sino cuáles son aquellas cosas que para mí simbolizan un refugio, un espacio cotidiano, y eso puede llegar a ser el cuerpo y no necesariamente una casa física, sino que tú misma eres tu propio hogar. Y a partir de eso creo que el trabajo va funcionando. No, no creo que sea una necesidad que esos temas estén si es que estás en desarraigo, porque hay personas que puede que no sea una necesidad, pero en mi caso yo creo que aparece. Sí, sí es una necesidad. Y siento que lo que decías de hacer los trabajos como en Latinoamérica y así, leí en una entrevista que hiciste que que hablabas como un poco de, ¿cómo era? Como que tu trabajo representaba un poco Latinoamérica y el realismo mágico. Y cuando leí la palabra realismo mágico fue como de, sí, o sea, total, Pero es como que, que sí me lleva a un mundo como... O sea, por ejemplo, yo veo esas imágenes y digo, esto no estaría pasando en Alemania ni de pedo. O claro, sea, exacto, como que esto no es Alemania, ¿sabes? claro, O no es Polonia, no es, o sea, eso es Latinoamérica. exacto. Y siento que está padre que como que te toque representar eso y tú como, no sé, ¿nos puedes contar un poco como de, no sé, por ejemplo, yo estaba leyendo el libro de 100 años de soledad porque yo lo había empezado a leer hace miles de años como cuando estaba en la escuela y nunca lo terminé. Y fue como, no, ahora me compré la edición número 50, así, Ay, gracias. obviamente, cuando fui a México. No, también era como, Hagen lo está leyendo, le dije, a ver si lo entiende, luego está medio complicado de leer. Pero Claro, bueno, aquí tienes un mapita del árbol familiar, el árbol genealógico, exacto, para que no te pierdas. Y le dije, pero por favor no lo maltrates, porque Hagen tiene esa manía de dejar los libros abiertos, así como claro. que en vez de poner me pone a los nervios, porque siento que se jode la parte de atrás. Le dije, por favor, o sea, este libro, cuídalo, Es un objeto. porque no es solo un libro, es también como parte de nuestra colección de obras, Qué no sé honor. qué. Pero bueno, el punto es que, bueno, cuando veo tus imágenes sí me transportan como lo que significa el realismo mágico y siento que está chistoso porque según yo el realismo mágico es algo literario. Claro. No lo había visto como reflejado como en pintura o en una ilustración. Pero cuando lo leí en la entrevista fue como de, sí, o sea, es totalmente eso. O sea, yo creo que es un estado el realismo mágico. Y bueno, yo creo que siempre me he identificado con ese género, no solo porque siempre me ha gustado la literatura, el realismo mágico, y que siempre disfruté cuando estaba creciendo, pero además creo que en Latinoamérica, y, y esto también viene dado por visiones de distintos autores, en que en Latinoamérica, por todas las circunstancias políticas, creo que en algún minuto se tuvo que crear un lenguaje o un género, que ya puede ser sobre todo bueno, en literatura, pero también en otras áreas, en que la gracia que tiene el realismo mágico, creo que eso va por un tema de definición, que algunas personas lo confunden con surrealismo, algunas personas lo confunden con algo fantástico, pero no es ninguno de esos dos, sino que más bien es un género en donde lo cotidiano tiene aspectos inusuales, pero que se narra de una manera del día a día, y por lo tanto tú no te cuestionas los hechos inusuales, porque se narran con tanta naturalidad que son parte de esa historia. Y yo creo que en América Latina el realismo mágico responde a una realidad en que nos tocó vivir situaciones políticas muy determinadas de mucha censura, y contarlas de esa manera también es una forma de esquivar la palabra concreta, pero decirlo de igual manera con metáforas o con estos elementos inusuales. Y, y es por eso que a mí me gusta, y que no es una cosa que se conecta con el surrealismo, sino que más bien tiene que ver con un estado mental. Y por eso creo que funciona en todo ámbito. Funciona en la literatura, en narrativa, funciona en poesía también. Y fue hace un par de semanas, pasó algo muy inusual, que estaba en una exhibición acá en Inglaterra, y,
es una exhibición que creo que se llama como el realismo mágico en Alemania o algo así, o en el arte alemán. Y dije, ya, ¿qué es esto? Tengo que ir. Y efectivamente, el término realismo mágico se acuñó en Alemania en ¿Así? 1920 y respondía sobre todo en esa época a obviamente distintas manifestaciones artísticas, pero lo que hacía esta exhibición era mostrar el contenido visual y son todo lo que estaba ocurriendo entre la Primera y la Segunda Guerra, de un tipo de arte que también recurría básicamente a lo mismo, no caía en fantasía ni en surrealismo, pero era una mezcla de elementos extraños. Y por lo mismo fue muy bonito descubrir que no tiene que ver solamente con un elemento latinoamericano, sino que tiene que ver con un estado en donde las personas sobre todo están determinadas por una situación política, de comunicar las cosas de otra manera. Y tiene mucho sentido que se utilizó en Alemania entre guerras, pero también se utilizó en Latinoamérica cuando están todas las dictaduras y claro, en ese sentido es un estado mental de comunicación más que un género puntual. Sí. Es interesante saber eso, porque Sí. No, no sabe. para mí también fue un descubrimiento y dije, ah, ¿qué es esto? Así que Iba a sí, decir Hein como de, mira, amor. claro. También aquí en Alemania, digo, un poco diferente. Exacto. Pero sí. Mi suegra dice que ella leyó el libro de Cien años de soledad, pero en alemán. Y lo tiene que ser rarísimo, así como ver los nombres, ver como que en el contexto, siento que tiene que ser muy raro leerlo en alemán. Sí, y sobre todo, más allá del lenguaje, yo creo que hay un estilo ahí que es muy propio también de Latinoamérica, que por ejemplo García Márquez escribía de una manera muy barroca, que es llena de detalles y eso también lo conecto un poco con el trabajo que hago yo, que siempre estoy recargando las imágenes bastante y creo que en otros lenguajes, o sea, perdón, en otros idiomas, ese tipo de narración es compleja porque, por ejemplo, el mundo anglosajón son de frases más breves, es menos de relleno y claro, una cosa es traducir el texto, pero otra además es hacerlo funcionar para cada identidad y siempre he tenido la duda de cómo un libro así, una novela como Cien años de soledad, funciona en otro idioma. Sí, no, yo no sé. Sí, Sí dice que se le hizo muy pesado, sí, como que leerlo y que se perdía y no sé qué. Y digo, bueno, si en español se hace pesado, a mí se me hizo también como... Y de repente como que pasan cosas que, eso como es mágico, ¿no? La parte como de que hay exacto, enfermedades así que de repente es como de, ¿qué es esta enfermedad? exacto. Y como que te saca de onda así, pero bueno, está interesante. Sí, es de muchas metáforas y algo que creo que funciona muy bien en ilustración, porque, por ejemplo, en Cien años de soledad, cuando Remedios la Bella sale volando por la ventana, se cuenta con tanta naturalidad que en realidad tú no te cuestionas la imagen y simplemente la ves. Y para mí eso es una gran fuente de inspiración en ilustración porque tienes que poder comunicar lo que está, esa imagen, también con una cierta naturalidad sin que caigan en un estilo fantástico y por lo mismo nutrirse de esas imágenes. Y lo mismo que me pasa con la poesía. En la poesía estás recurriendo a un lenguaje que mezcla imágenes y por lo tanto siempre es una fuente de inspiración muy buena para trabajar desde la ilustración. Ok. Ahora que estamos hablando de 100 años de soledad, pensé como de hablar sobre un poco, sobre tu proceso y sobre todo un poco como el proceso como en proyectos. Por ejemplo, tú usas una técnica artesanal, o sea, tu trabajo es siempre con acuarelas. Sí. ¿Cómo suele ser eso? Porque obviamente si la, como decimos en México, si la cagas, pues Sí. como que no va En a Chile tocar. también. Entonces, usas como, en esa parte, ¿cómo la sueles hacer? ¿Cómo haces algo digital para, por ejemplo, para ver cómo se verían los colores? O, bueno, Sí, exacto. Bueno, el proceso eh, trato de definir todo lo que puedo con anterioridad, por ejemplo, el tema de los bocetos. Siempre parto eh, pensando en una imagen, en una de las ilustraciones de Cien años de soledad, parto con un boceto que es básicamente 5 centímetros, algo así, como serán 5, no, 10 centímetros esto, 10 centímetros más o menos, muy pequeño, que es para definir la composición, donde no agrego ningún detalle de rostros ni
ni que defina realmente, no estoy hilando fino en esa ilustración, sino que es el esquema general. Una vez que tengo eso, ya puedo dibujar la escena con toda su información, con todos los detalles, y, pero con ese boceto pequeñito lo que hago es lo paso o lo digitalizo y con ello creo un boceto de color, que es lo que presento al cliente, que en general es un director de arte. Por ejemplo, en 100 años de soledad, yo estuve trabajando con Nora Grosse, que es estaba haciendo la dirección de arte del libro, y vimos distintas paletas de color, o sea, una que era la que se eligió, había otra que era más cálida, eh, luego había una que pasaba desde mucho colorido y que hacia el final del libro pasaba monocromo, pero iba perdiendo el color, porque también tiene que ver con este mundo que se disuelve. Y ahí lo vemos y se elige, y ahí con esa información yo ya puedo partir con la parte de pintura y ya con eso lo tengo muy claro. Obviamente si es que se me cae un pincel encima del papel, que a veces ha ocurrido, o, o hay una manchita, bueno, lo arreglo digitalmente. O hay veces, por ejemplo, que el color no es exactamente lo que quiero. Un azul se me fue más hacia el verde y realmente lo quiero azul. Pues claro, puedo retocar eso digitalmente. Y es lo que yo siempre, cuando me toca hablar con ilustradores, es si es que tú eliges trabajar con técnicas tradicionales, tienes que estar abierto a las herramientas digitales porque en realidad es necesario, Te ahorra tiempo. te ahorra tiempo, claro, no solamente en tu trabajo, pero siempre estamos contra entrega y, y esa, tal vez no sé, la suerte de partir un trabajo nuevo es algo que no existe en realidad y por lo mismo sirve para ambos lados, sirve para nosotros como creadores, pero también para responderle al cliente. Así que, claro, las técnicas digitales son importantes, pero para mí es un espacio de acabado, pero no de proceso. Sí, es como para presentar al cliente más rápido, supongo, y ya que se aprueba, ya, porque imagínate que es así, lo pintas, lo mandas como de, no me gustó, Bueno, que no es es lo que típico. eso es por suerte, no sé, creo que esa fue la razón por la cual comencé con las paletas de color, porque te ahorras tú, pero también le ahorras al cliente un paso que tiene que ver que es algo que yo, si no trabajo digitalmente, o sea, puedo también hacer ese cambio, pero mucho mejor si lo hago en papel. Eso es o sea, esa es la razón por la cual las paletas son tan importantes y en el fondo es un boceto de color y ya con eso Sí, se vas puede a lo avanzar. seguro. Sí. ¿Cómo consigues, bueno, una pregunta, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer, por ejemplo, el proyecto de Señor de Soledad? ¿Cómo cuánto te tardas haciendo? Es que siempre, para mí siempre es relativo y porque hay distintas fases en un proyecto. Primero, bueno, está el encargo y viene el momento de también de estudio, que está la parte de lectura, pero está la parte también de investigar un poco más al autor, está la parte de investigar el contexto que se está ilustrando. Luego, claro, está la parte de los bocetos, que para mí la parte de los bocetos es lo más lento porque en el fondo yo ya tengo claro cuánto me puedo demorar en una imagen de determinado tamaño, pero la parte de los bocetos en el fondo definir todo, o sea, definir ese universo y yo creo que para mí esa es la parte más lenta, pero va ocurriendo por fases, entonces yo puedo entregar los bocetos y ahí en que se corrijan y la editorial lo tiene que ver y lo tiene que ver con el departamento de arte, de diseño, de marketing, de todo. Entonces luego yo parto en las ilustraciones finales, pero por bloques. Entonces eh, lo que a mí me gusta con los libros es en general dividirlo así. Pueden ser, por ejemplo, 6 meses para un proyecto, pero en un mes me concentro en desarrollar bocetos o leer, por ejemplo, estudiar, tomar notas, etcétera,
quizá otro mes para definir los bocetos y para 100 años de soledad lo que intenté hacer, también lo hice para El amor en los tiempos del cólera, es juntar todas las ilustraciones y desarrollarlas como una tras otra, porque también creo que lo que te mencionaba al principio, el trabajo va cambiando, a veces compras un papel que si lo compras un mes después puede que venga diferente, las marcas hacen ciertos cambios y a mí me ha ocurrido esa situación en que el papel no se siente de la misma manera y por lo mismo trato de concentrar todo ese proceso, no sé, en un mes, por ejemplo, de crear las ilustraciones finales. Así que a veces, claro, hay 6 meses para un proyecto, pero en realidad de esos 6 meses utilizas solo algunos y en general las ilustraciones me gusta, en este caso que tampoco eran tantas, en un mes definir o hacerlas todas y en el mismo tiempo estás trabajando con otros proyectos paralelos. Así que es muy relativo, pero creo que en general, claro, desde un momento de que te llega el proyecto hasta que lo entregas y se termina, pueden pasar 6 meses en todo ese rango. Ok. Hace muchos casos se me hizo rápido. Sí, Como que no... Pensé que tal vez hace como un año, año y medio, algo así, en lo que vas y vienes, lo que te contestan y todo eso, pero claro. creo que sí me está súper bien también para que tú... Siento que a lo mejor cansa, ¿no? Un poco. Si estás un año haciendo el mismo proyecto. No, es demasiado. Sí, es mucho. Y por lo mismo, incluso teniendo los 6 meses, en general no utilizo los 6 meses para hacer el proyecto. Se hace en menos tiempo. Porque, claro, lo mismo es mejor estar en un estado de total concentración y sacar todas las ilustraciones en un mes, por ejemplo, para mí, que estar dilatándolo, perder el foco de los personajes, perder la historia. Eh, Cuando se genera esa distancia, creo que también te desvinculas de la historia y por eso hay que ser muy cuidadoso de estar con toda la energía en eso. Sí, siento que es mejor hacerlo como que es mejor organizado hacerlo como por packs de, a ver, mes de bocetos, porque el multitasking de repente no ayuda. Si tuvieras que hacer uno, pintar o no sé qué, y luego volver a repetir, o sea, volver a hacer el proceso, o sea, sería como, no, sería una locura. Entonces mejor ya como que todo este mes pintar y te enfocas y Exacto. tu cabeza no se vuelve loca porque... Sí, y así yo creo que también salen más frescas las ilustraciones y más conectadas entre sí, porque el gran miedo yo creo que es hacer algo o hacer la mitad del libro y de repente que la segunda mitad ya no se vea igual o tenga otra energía, así que creo que eso es lo que a mí más me preocupa y es la razón por la cual intento concentrarlo todo. ¿Cómo le haces para conseguir esos proyectos? O sea, me pregunto, siento que mucha gente estará como de, wow, o sea, supongo que hay muchos ilustradores que les gustaría ilustrar un libro o, por ejemplo, que han hecho algún tipo de ilustración o novela gráfica o algo así y pues les gustaría ser publicados o algo así. O sea, entonces siento que es como que estás viviendo el sueño en ese aspecto de que quizás, digo, habrá ilustradores que no les interesa este mundo, pero siento que has tenido proyectos como bien buenos e interesantes. ¿Cómo las tienes como algún manager o algo así como, no sé, hay ilustradores que tienen como alguien que les consigue los proyectos o a ti te escriben como de la nada? O sea, ¿cómo Sí, bueno, yo funciona? en ese sentido yo no estoy trabajando con agente ni representación. Em, Creo que hay que ser muy cuidadoso con eso. Si realmente quieres expandir tu práctica y es algo, por ejemplo, hay ciertas industrias, sobre todo la inglesa y la norteamericana, que es muy difícil entrar a menos de que tengas un agente literario. Pero yo he tenido mucha suerte en que el trabajo que he desarrollado, sobre todo con Penguin Random House en España, ha sido una conversación muy fluida. La primera vez que nosotros trabajamos juntos fue el 2015, que ellos me contactaron y nosotros desarrollamos una edición ilustrada de La Pimpinela Escarlata y que fue una publicación de un tiraje menor y creo que eran 6 ilustraciones interiores, o sea, era un proyecto relativamente de una escala más baja que lo que fue Cien años de soledad, pero un año después y ya, bueno, trabajamos esa edición,
pero además yo seguí trabajando portadas, siempre trabajando con Nora, en ese caso, que es la directora de arte con la que me mantengo más en contacto, y con Marta Borel, que también es la directora creativa de Random House. Y claro, en ese sentido creo que tuve suerte porque para ese proyecto ellas me buscaron y de alguna manera fue una invitación y con ellos se desarrolló un vínculo profesional que no solo estaba en La Pimpinela Escarlata, pero en portadas de otros libros, para los otros sellos de Random House. Y, y a partir de eso creo que se desarrolla un vínculo y claro, ahí ya estábamos todos más conectados para enfrentar un desafío mayor que era la edición aniversario 100 años de soledad. Eh, Obviamente ellos también consideraron a otros ilustradores para este proyecto, pero tal vez había algo en mi estilo y también había algo en la manera en que ya sabíamos cómo trabajar en conjunto, pero creo que en verdad en gran parte también es un poco suerte eh, y creo en ese sentido que al no trabajar con un agente literario, el tema de cómo te gestionas también es súper importante y no tiene que ver solamente con estar mandando correos a clientes y contactar a directores de arte, pero también el uso de las redes sociales tiene que ser un uso muy inteligente eh, donde no solo muestras tu proceso, pero también los resultados y que tenga una coherencia muy grande. Y yo me he dado cuenta de la importancia de las redes por lo mismo, porque he estado trabajando con otros clientes que me dicen, oye, bueno, sí, queremos hacer una portada contigo, hemos visto que desarrollas bocetos pequeños primero, antes de partir por el boceto final, y ahí yo entiendo que hay una manera de mostrar el trabajo que también tiene un impacto y que no solamente tiene que ver un agente por medio para llegar a ello. Obviamente que también hay suerte y la tengo me siento muy afortunada por lo mismo. Así que tal vez una mezcla de las dos cosas. Sí, es como, bueno, suerte aparte de que trabaja, o sea, tienes ahí pruebas de que eres capaz y de que tienes el talento y lo que se necesita para entregar bien las cosas. Y siento que, como dices, que una vez que ya entras como que algo sucede, ese momento mágico en el que alguien ese mail, que lo Exacto. abres y es como de, oye, creemos que nos hagas una propuesta para un libro o algo así. Somos, aparte, Penguin, Penguin, Penguin Random House es como, pues, una editorial bastante importante, así. Claro. Entonces, como, y así logras como que amarrar ese proyecto, amarrar esa primera vez, ya lo demás siento que se va dando poco a poco porque ya, bueno, es amarrarlo y aparte pues luego entregar resultados, Claro. obviamente. Y luego ya todo, pues ya tu trabajo habla por sí solo. O sea, O hay un sea, punto en el que... sí, y es algo en lo cual, bueno, siempre trato de estar como en puntillas un poco porque yo creo que es muy importante hacer proyectos que te marcan y marcan una diferencia en tu carrera, pero a la vez hay que cuidarse mucho de que esos proyectos no determinen todo lo que tú hagas. O sea, claramente para mí es un desafío trabajar en cosas que no tengan que ver con literatura latinoamericana, a pesar de que ha sido una cosa fantástica en este recorrido y me encanta. Pero siempre desafiar al trabajo para decir, no te estanques en esto. Eh, y qué es lo que puedes hacer desde tu trabajo para seguir vigente. Y claro, creo que ahí viene lo que hablábamos muy al principio, que tiene que ver con una técnica, pero también tiene que ver con cómo tú te paras frente al trabajo. Y, y yo creo que efectivamente hay ciertas situaciones que se dan trabajando con editoriales, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Penguin Random House. Claro, partimos de este proyecto que era La Pimpinela Escarlata, luego surgieron otras portadas para otros sellos de Random House como Lumen o Reservoir Books, en que eran también proyectos no necesariamente vinculados con ilustraciones al interior de los libros, pero que tenían que ver con mi trabajo también. Eh, y lo que ha ocurrido con las novelas de García Márquez también abrió otro universo que, por ejemplo, hace muy poco estuve en Barcelona y Random House está creando una escuela que se llama Escuela Cursiva,
donde en general traen autores literarios para hacer una especie de masterclass o de una clase de 1 hora. Y ahora eso también se está abriendo a ilustradores. Y fue muy bonito porque con todo lo que se estaba dando luego del amor en los tiempos del cólera, surgió la posibilidad de hacer este taller y con ese taller también hicimos otra charla. Entonces de a poco creo que el trabajo va creciendo y es bonito que crezca en otras direcciones también. Sí, como otro tipo de oportunidades. Exacto. También está la parte, o sea, porque tú estás, es que hay tantas preguntas, la parte que das, te gusta la parte de dar clases, la parte, ¿cuál es el nombre? No es didáctica. Sí, entiendo dónde Tiene va. un nombre, tiene un nombre, docencia. Claro. ¿Cómo ha sido eso? O sea, esa experiencia de... Sí, bien, o sea, creo que es una parte que me gusta, sin embargo, siempre lo marco con un determinado porcentaje en relación al resto de las cosas que hago, porque al menos en este momento no quisiera que la docencia o las clases tomen un porcentaje mayor del tiempo que para mí es importante que lo tenga la creación. Y me ha tocado, bueno, acá en Inglaterra me ha tocado, y hago clases en un museo, hago clases que no necesariamente son de ilustración, trabajo con colegios, con adultos, con el programa de comunidad. También me ha tocado hacer clases en la Universidad de Westminster, ya enseñando ilustración a chicos de primero y segundo de pregrado, también en una especie de licenciatura. Y de vez en cuando, claro, hago talleres y me gusta, creo que me gusta más la parte de comunicar creatividad más que comunicar herramientas como para ser un ilustrador o una ilustradora, porque creo que hay mucha presión en eso y efectivamente hay un rol muy importante que tiene el talento y el resultado creativo, pero también hay recorridos que uno va haciendo y hoy la ilustración es una cosa tan grande que puedes hacer clases, puedes ilustrar libros, puedes trabajar para publicidad, lo mismo de la cerámica, que hay tantos ilustradores que están mezclando el tema de la ilustración con una cosa más tridimensional, porque en el fondo ahí estás generando un producto también. Y claro, eso creo que lo que más me gusta de las clases es la parte de comunicar la importancia de la creación más que de cómo vas a ser un ilustrador de tomo y lomo y que vas a estar en el mundo trabajando en eso. Cuando doy talleres en México, que hago como ciertos workshops, ¿Ya? yo lo que le decía, lo que le explicaba a Hagen era porque a mí me dicen mucho, ahora que estoy acá, me dicen como de, ¿por qué no das clases? ¿Por qué no? Como de, ¿te aburres? Da clases. Claro. Y yo con cara de, a ver, yo me gusta dar clases y disfruto mucho aparte de dar clases, pero me gusta dar clases que van más allá, como tú dices, como de la técnica de, vamos a agarrar cerámica y la vamos a amasar y vamos a hacer unos churros. Me gusta la parte como de generarles un reto, o de tener un tema, por eso me gustan los workshops, que son como de una semana o algo así, porque normalmente sacas como un tema, entonces tiene que ser como brainstorm, o sea, hay algo más allá que solamente aprender la técnica. Es como si aprendes la técnica, pero por otro lado, aprendes como a qué vas a hacer. O sea, hay veces que me ha pasado que he dado algún taller, alguna clase y les digo, va, hagan lo que sea. Ya. Y se traban. Ajá, o sea, es como que das tanta libertad. ¿Eso en Alemania o enseñando en México? En México, porque acá no me ha tocado dar taller. Pero siento que en general es un tema como de que no sabes ni por dónde empezar, ni por dónde. Entonces, cuando tienes un tema, como, no sé, talleres con niños, hablamos del miedo. ¿Y qué te da miedo? ¿Cuál ha sido tu peor monstruo? Y como que ya hacemos como retroinspección como de mi peor monstruo fue cuando no sé qué, o no sé, apenas. Claro. Está interesante porque haces ejercicios que llevan más la parte creativa. Entonces yo lo que a veces le explico a Hagen es como, a ver, yo no doy clases aquí así como así, digo, porque a mí me gusta la parte de que no sea una clase de manualidades, sino que sea una clase como de creatividad, de que ellos como que intenten llevar su pieza más allá, o que tenga como algo más allá. Y eso es como una delgada línea que a veces la gente no ve. Es que a veces yo creo que se confunde mucho el hacer clases con... Tú estás ahí para enseñar tu técnica y enseñar tu manera de hacer las cosas
y en realidad lo que debería ser es otro camino, que es ayudar a otros a encontrar su propia voz. O sea, es la manera en que yo miro las clases, porque em, no creo, nuevamente, no creo en las fórmulas, no creo en estar repitiendo algo, y creo que todos tienen un elemento propio y un elemento muy único, que eso se va a reflejar en aquello que tú hagas. Y por lo mismo entiendo que lo que yo puedo enseñar también tiene límites para esas voces nuevas, porque es la manera en que yo estoy trabajando. Pero si yo puedo enseñarle a alguien a pensar un poco más allá y que esa persona traiga su resultado que trasciende lo que yo estoy haciendo, genial. Y eso a mí me pasa lo mismo que estabas comentando tú. Con los niños es muy distinto que con los adultos. Sí. Y a veces yo salgo más enriquecida de una clase con niños, de pintura, en que digo, no puedo creer que un niño puso un árbol mezclado con el sol en esta posición, y digo, wow, es otra forma de componer, es salirse de los márgenes. En cambio los adultos, claro, vienen con un encierro creativo en que o quieren copiar algo o no pueden salir de los márgenes, eh, y es muy extraño. Pero nuevamente tiene que ver con esto de que desaprendimos todo aquello que venía de una manera muy intuitiva cuando éramos pequeños, de dibujar, pintar. En algún minuto nos pusimos barreras de qué es lo bueno, qué es lo malo en arte, qué está bien dibujado y qué está mal. Y así se van generando estas autocensuras que después hay que sacar casi con un cincel. Ahora que estuve en México, de un taller en Oaxaca, y primero me dijeron que el taller está enfocado para niños. ¿Ya? Entonces íbamos a hablar de los miedos, íbamos a hablar como, no sé qué, íbamos a hacer como un espantamiedos, ¿no? Que iba a estar representado como con nuestro monstruito. Pero después me dijeron, ¿sabes qué? No, al final los que se inscribieron son puros chavos de 18 y no sé qué, en adelante. Y yo, íngale, entonces no, pues tengo que cambiar el concepto, porque como que hablar de los miedos ya es como, la manera en que lo iba a llevar era completamente, como dices, Claro. la metodología tiene que cambiar, porque no le explicas o le hablas igual a un niño que a un adolescente o a un adulto. Entonces entonces cambió el tema como a mi peor monstruo, ¿no? Y yo en ese momento estaba teniendo como temas de ansiedad y cosas así. Y dije, bueno, vamos a ver como qué sale de ahí, y eso ya lo transformamos. Y a la hora de la hora, ¿Ya? tenía niños de 9 años, de 8 o 9 años, adolescentes como de 18, no sé Wow. qué, y como gente de 30 y algo, una señora de 50 y algo. ¿Todos O sea, me tenía trabajando al mismo todas las tiempo? edades. Todas las edades estaban en mi taller. Y yo así de, no manches. Wow. Y yo, no, pues, a ver. Entonces hicimos el taller y hablamos de mi peor monstruo. Entonces yo como que les conté, ¿no? Y les hablé como de la ansiedad y todo. Y luego cada quien pues tenía que hacer como su trabajo, y luego tenían que decir cuál era su peor monstruo. Y me da risa porque, por ejemplo, había chavos que hablaban como... ¿Te das cuenta, por ejemplo, de un chavo de 16 años, 18, como que me dice, no, me dice, mi peor monstruo, me di cuenta una vez que exploto, ¿no? Cuando reacciono, que me peleo con mi novia y de repente saco como este enojo y no sé qué, bla, bla. Y luego vas con un niño de 9 años que no tiene un peor monstruo. Claro. ¿Sabes? Dice, no, pues mi peor monstruo, me interesa porque fue como que cuando no hizo la tarea, Ya. o sea, él recordaba su peor monstruo, era como un recuerdo que él tenía como de la escuela, y como esa ansiedad que él siente con la escuela. O sea, no lo contó así, pero yo lo que sentí fue eso, fue como de un día no hice la tarea, Claro. y el profesor no sé qué, y luego fue a mi casa y había olvidado los cuadernos en la escuela. Entonces mi mamá, yo con cara de, no, sí, me dice, fue horrible, no sé qué, porque pues yo como le decía a mi mamá que había olvidado los cuadernos, me iba a regañar, y pues me castigó y así. Qué lindo. Y yo con cara de cosita, güey. Me encantaría que mi peor monstruo fuera que olvidé mis pinches libros en el colegio. Claro, es como las prioridades de los monstruos, es interesante, que claro, como van siendo cada vez más complejos, con sentimientos más profundos, pero que en el fondo igual todos los tienen, y es bonito. ¿Cómo fueron las representaciones que hicieron? Pues tenían que hacer unos como sketches que representaran como los monstruos. Y también lo que me parece interesante es que, por ejemplo, muchas personas hacen monstruos muy parecidos a los míos. O sea, como que Lo toman esta observa. idea, como que lo observan y lo repiten. Los niños no, o sea, los niños
fue como, no me gusta tu monstruo, voy a hacer el mío. Claro. Son algo totalmente diferente. Y luego hay monstruos como completamente diferentes. Eso me llamó la atención, como ver que... Inclusive yo misma admito que cuando hago los trabajos, como que espero ver algo similar a lo mío, Claro. porque es lo que yo estoy acostumbrada a ver. Y de repente hacen cosas que son completamente diferentes. De hecho, había unos monstruos super creepy. Claro. O sea, había unos chavos que tenían una oscuridad. Que yo era como de... O sea, uno que hizo como la boca así abierta. Y era como que un humano así como con 4... Y muchísimo detalle. Wow. Y que yo le dije como de, oye, o sea, está súper bien lo que estás haciendo. O sea, me da miedo. Claro. Pero tienes talento. Y de hecho al final le regalé toda la cerámica que me quedó. Le regalé a unos chavos que me ayudaron ahí a recoger y todo, que también andaban muy metidos con eso. Le dije, oigan, pues quieren cerámica, o sea, aprovechen el material que aquí nos lo dio el gobierno. Claro. Usan al máximo. Y se los di. Pero los niños hicieron... Estaba súper bueno, porque de hecho los niños tardaron menos en hacer los monstruos. O sea, llegó un punto que yo no sabía qué más ponerles. Era como, porque eran varios días y ellos el primer día ya habían terminado. De que no se tardan, o sea, ellos no se andan con tonterías. Claro. No, y los por... niños funcionan a su ritmo, eso es lo más curioso de todo, que algunos pueden pasar una gran cantidad de tiempo en detalles, pero otros 5 hay minutos. unos que se les acaban las piezas, hay otros que, o sea, es todo el mundo esto. A mí eso me parece muy interesante y sí es lo que yo disfruto mucho de dar los talleres o dar las clases. Claro. Pero nada más ir y enseñar así como de, ay, haz un churro, o sea, la verdad es que, pues que no me encanta tanto. Yo ahora entré a clases de escultura aquí en Alemania y realmente pues no es esa parte como que te mueve en el coco. Es como que la profesora te va guiando y sí me ha servido en el aspecto técnico, que era lo que yo quería, de hecho, como quiero estoy haciendo un monstruo gigantesco. ¿Ya? No sé dónde lo voy a poner en mi casa. Y es una técnica diferente a la que yo estoy acostumbrada. Y aparte dije, no, pues aprovecho el horno, o sea, porque en mi horno no cabría un monstruo así. Pero voy y realmente me enseñan solamente la técnica. Y luego veo que mis compañeros todos hacen el mismo busto. Es como que las piernas para arriba, como que la mujer... Y hay como 5 bustos iguales. Y mi profesora está como fascinada conmigo y están como todos como de, porque estoy haciendo un monstruo. Y como que les parece muy original, o sea, no lo entienden, es como de, güey, ¿qué estás haciendo? Pero a la vez les llama la atención porque no es un busto como el que todos hacen. Exacto. Entonces, pero siento que a veces pasa eso mucho, que uno busca una clase de escultura o de algo que te lleve más allá que solamente aprender la técnica. Sí. Y es difícil de encontrar como profesores que... Exacto, y a veces viene determinado, o sea, la manera en que, no sé cuál será tu relación, como por ejemplo con el arte más folclórico de incluso México y de Latinoamérica, pero hay algunas cosas que trascienden la academia y trascienden la clase de cerámica o la clase de acuarela o de pintura, porque a veces es un imaginario y que no tiene que ver con una técnica. Y eso yo creo que es el desafío más grande de enseñar. Y a veces también creo que no solo determino este porcentaje bastante acotado, porque quiero preocuparme de la parte de creación, pero también creo que es un desafío que demanda mucho tiempo enseñar. Si lo haces de esa manera, en que eres responsable con el imaginario de cada uno, porque en el fondo, claro, enseñar una técnica y que todos repitan lo mismo es una posibilidad y puede funcionar en muchos casos, sobre todo si estás partiendo con una forma de expresión, pero hacerse cargo del imaginario que cada uno trae y hacer el intento de rescatar eso, pulirlo, creo que es el desafío más grande de ser profe y de los talleres o las clases. Y por lo menos para mí tiene que ver también buscar lo que te ocurría o lo que te ocurre en ese taller, en que tu resultado tal vez es un poco diferente y que el resto no lo entiende, pero de alguna manera es aquello que se diferencia. Y tal vez, no sé, en tu caso viene determinado por un imaginario o viene determinado por la creación. ¿Es pregunta? Sí, sí, como es hay algo, tal vez desde tu, no sé, desde el imaginario mexicano que tal vez se conecta con eso o es algo que surge... Bueno, con mi trabajo, por ejemplo,
yo sí noto que algunos, como que me inspiro mucho en formas o en vasijas o cosas. Por ejemplo, cuando voy al Museo de Antropología, tenemos una sección como de barro y son piezas como no perfectas, a veces son como formas muy simples, pero como pulidas, como bruñidas. Y hay cosas que a veces, o sea, yo las veo y digo, de hecho tomo fotos así como que a todo y digo, es que esto lo podría hacer versión mi monstruo, o sea, no, lo mismo, pero son formas como más, eh, ¿cuál es la palabra? Como, no son perfectas, es como que Más crudas. volúmenes, Más ajá, crudas. y eran como vasijas para poner el corazón que le acababan de sacar a Claro. alguien, ¿no? Muy, Y muy como que la funcional. cara es como, sí. Y como que, no sé, me gusta, y de hecho cuando empecé a hacer Los Monstruos, que fue cuando vivía en Polonia, me decían como, se ve muy mexicano, me decían, o se ve como muy, y yo con cara de, como que al principio no lo veía, pero luego cuando fui al museo, o sea, ese mismo año creo que fui al Museo de Antropología ahí en México, veía las piezas como de los toltecas, Claro. y era como, no, ahora entiendo a qué se referían con que si le quitas el color, podrían ser estas vasijas, ¿no? O estos como esculturas. Pero eso es parte como de la inspiración, los materiales, o sea, pues en México, por ejemplo, ahora que estoy en Oaxaca, mi plan era trabajar con diferentes barros tenemos muchísimo, es muy curioso porque tenemos mucha cultura en cerámica y en barro y así, pero sin embargo a la hora de hacer cerámica, la cerámica no es tan accesible para si un chavo quiere aprender cerámica. Ya ahora hay más talleres y ya he encontrado como que hay más clases así para como que tiene más acceso a las personas al material. Pero me acuerdo que cuando yo empezaba era como una pesadilla encontrar un buen esmalte o algo así. Wow. Yo realmente uso todo ya pues hecho, o sea, yo no me hago mis propias pastas, yo no me hago mis propios esmaltes. Claro. Pero, pero sin embargo te vas así como a la Oaxaca, hay como 3 o 4 tipos de barro, como cada zona en Oaxaca, cada como comunidad Wow. tiene su barro. Es como el barro verde, el barro, y ahora yo que estaba ahí como que, de hecho me compré un libro que habla como de los diferentes tipos de barro, técnicas, Qué lindo. como de que de horno de leña. Y me gustaría hacer algún día un tipo de proyecto como de investigación sobre eso. Sí. Pero ahora que fui, pues fui muy limitada como en tiempo, en dinero, y Claro. como que la residencia no me daba, estaba un poco aislada Claro. en el punto de la montaña en Oaxaca. Entonces no tenía esa como accesibilidad como para bajar, investigar y todo, pero es un mundo, a mí realmente México me inspira un buen. O sea, yo cuando lo pienso digo, es que podría aprender esto. La otra vez me escribió un chico de Metepec y me escribió como para pedirme consejo. Yeah. Y voy viendo su trabajo y es como de, dude, ¿qué me estás contando? O sea, él hace esculturas tamaño real en barro. Wow. Metepec es donde hacen los árboles de la vida. Ya. ¿No has visto estos como... Son como unas... Ni siquiera sé qué forma es porque no es... Es como un collage de barro, o sea... Luego te voy a mandar una foto, pero es como que mini figuritas de barro y van como insertadas y van como o sea, ni siquiera sé cómo explicar, realmente. Pero son miles de piececitas, como con flores, Creo que las personas, he calaveras y visto, todo, y se va construyendo y es como una cosa gigante, pero compuesta como de muchas piezas pequeñas. Ya, perfecto. Y hay unos que son completamente de barro y otros que son como con barro pintado. Y entonces Metepec es el pueblo donde nacen esos Wow. árboles de la vida. Y aparte hacen como las catrinas gigantes y todo. Y este chavo es un chavo que, pues yo creo que creció ahí o su familia o algo y pues ya tiene la técnica súper dominada y hace cosas gigantes. Y dije, es que estaría buenísimo un día ir y decirle como de, oye, hagamos un monstruo gigante juntos. Claro, o compartir conocimiento Ajá. en yo te Pásame enseño todo tu esto, claro. conocimiento. Quiero absorber todos sus conocimientos como esponjita. Qué bonito eso. Sí, yo a veces una vez que el trabajo surge naturalmente con esa intuición, pero de pronto uno empieza a ver elementos. A mí también me ocurrió con la ilustración y sobre todo los proyectos que antes incluso de trabajar con 100 años de soledad, y la razón por la cual yo creo que trabajé en ese proyecto era porque el estilo también se conectaba con la temática, pero a mí también de pronto mucha gente empezó a decirme que había un montón de referencias de pintura latinoamericana, pintura mexicana también, muralismo, y al principio yo tampoco lo veía o no era algo que estaba haciendo consciente y, y claro, de repente ves esos elementos y ya no solo es algo que en tu trabajo apareció, pero también es algo que tú puedes profundizar en algún proyecto
o descubrir esa tradición que, por ejemplo, en tu caso tiene que ver con cómo esa cerámica se trabaja de una manera muy específica en tal lugar. Y es bonito porque en el fondo es volver a ese círculo que partió muy intuitivamente, pero volver con un conocimiento o al menos con una conciencia de lo que tú estás haciendo. Sí tiene que ver, aunque no quieras, ahí está como que el link, como las influencias ahí en tu subconsciente. Exacto. Bueno, muchachos, hasta aquí la primera parte de la entrevista con Luisa Rivera. Espero que les esté gustando. Yo la verdad es que me divertí mucho editando. Y estoy como súper entretenida. Luego me pregunto como de, güey, ¿de qué tanto hablamos? Pero bueno, ya lo van descubriendo. Es algo que me gusta mucho hacer este podcast, que, no sé, tener conversaciones así como, no sé, como que te hagan reflexionar, que te hagan como que pensar, te hagan como que te hagan sentir inspirado después de tenerlas. Es como, y luego sobre todo, pues hacer como nuevas amistades. Yo creo que es algo que me encanta hacer este podcast y por lo cual quiero seguir haciéndolo, ¿no? Aunque me tardé 1000 años editando los episodios. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio. Sigan el trabajo de Luisa, @laluisarivera en Instagram. Y pueden seguir también el podcast en @paupodcast. Y a mí personalmente, @paustefense. Hasta pronto. Bye.